Hola a todos queridos alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de ADL. Hoy vamos a compartir un tema tan importante en nuestra vida como cristianos, que está muy relacionado con los temas que vimos anteriormente de sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Van a ver que hay versículos similares y que van de la mano. Sin embargo, es súper importante entender que la imposición de manos es parte de los rudimentos de la doctrina de Jesús. Así lo dice la palabra, de las bases, de los fundamentos que tenemos que tener como cristianos. Y me gustaría que definamos la palabra doctrina. El diccionario dice que es una enseñanza que se da para instrucción de alguien. Es una enseñanza que viene solamente con una instrucción, no solamente una enseñanza para tener información, sino que conlleva también una acción, porque la palabra instrucción significa orden directa, específica y detallada que se debe seguir para realizar una tarea específica. A diferencia de la directiva, que es un poco más amplia, la definición de instrucción nos determina que hay detalles, que es directa, que es concisa y es específica. Y cuando Jesús le habló a sus discípulos, les dio instrucciones claras, específicas. Nos ha determinado Jesús un paso a paso que debemos seguir. Y en esa comisión que Jesús nos entregó de ir y hacer discípulos, Él dio instrucciones, Él nos dijo cómo lo íbamos a hacer. Y una de las cosas que nos dijo es: impongan pongan las manos sobre los enfermos y sanarán. De hecho, en Hebreos 6, 1 y 2, vamos a leerlo. Ustedes tienen en el material la versión de la Reina Valera, pero yo les voy a leer la NTV. Dice así: así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca de, y aquí comienzo a enumerarlo: arrepentimiento de obras muertas, tener fe en Dios, bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esas 6 cosas menciona acá el apóstol sobre la doctrina de Jesús, los rudimentos, las bases. Aquí vemos la imposición de manos dentro de un todo que hacen a la visión que nosotros estamos llevando, que es ir y hacer discípulos. Cuando se nos imponen las manos y recibimos al Espíritu Santo y recibimos poder de Dios, a partir de ahí somos enviados para poder llevar adelante la gran comisión. Es decir, que no solamente podemos quedarnos en el arrepentimiento, en tener fe y en el bautismo, sino que la imposición de manos también es importante para que venga el Espíritu de Dios y para que seamos empoderados, que venga la unción para, como Jesús decía, la unción está sobre mí para predicar, para liberar, para sanar, y eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso has pasado por un encuentro, por eso has recibido del poder del Espíritu Santo, por eso se te han impuesto las manos y has recibido del Espíritu de Dios. Así que quiero que sepas que la unción de Dios está en vos para ir y hacer discípulos. Y qué importante que el apóstol Pablo acá los exhorta y les dice: no puede ser que comencemos de cero todo el tiempo. Hay gente que quiere estar comenzando nuevamente. Tiene que haber un momento en el que lleguemos a edificar. Las bases son importantes, nos tomamos el tiempo necesario, las establecemos correctamente, pero no podemos quedarnos solo en los cimientos, sino que debemos crecer. De hecho, la Biblia dice que el apóstol Pablo también en una oportunidad exhorta y dice: che, ya deberían ser maestros. ¿Hasta cuándo van a estar con leche? ¿Hasta cuándo van a estar con el principio? Con lo básico, con lo inicial. Ya deberían tener otro alimento, ya deberían ser maestros, porque todo hijo de Dios debería crecer y poder enseñar de lo que Dios le ha entregado, de la visión que tenemos. Dios quiere usarte para enseñar y para inspirar a otros y que sigan adelante con la visión y con la extensión del reino. Y a veces los de la vieja escuela me van a entender. A veces nos enseñaron que solo el evangelista es el encargado de sanar, de imponer las manos, de liberar. Y no es así. Porque a Jesús en Juan 3 le dijeron: Señor, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios porque hace señales, porque hay milagros. Y nadie podría hacerlas si no viene de Dios. Le dijeron: como tienes señales, sabemos que eres un maestro.
porque esa es una buena doctrina. Eso es lo que Jesús nos dejó. Enseñamos, pero también manifestamos el poder de Dios, y eso es lo que va a ser la nueva generación que va a salir de líderes de la ADL. Enseñar como con autoridad, como dice la palabra, que lo veían a Jesús y decían, este no solamente enseña como quien tiene autoridad. Los espíritus se le sujetan, las sanidades ocurren, los milagros acontecen porque el Espíritu de Dios está sobre él. Y así va a ser con tu vida. Pero la Biblia habla de 3 situaciones, 3 razones para imponer manos. Número 1, sanidad a los enfermos. Número 2, impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y número 3, transferir autoridad y bendición bajo cobertura, que hace poco estuvimos charlando de la importancia de estar bajo cobertura. Y si leemos juntos en Marcos 16, Jesús ora por sus discípulos y les dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Jesús impuso las manos sobre muchos enfermos para que sanaran. Quiero que veamos varios ejemplos, aunque la Biblia está llenísima. De hecho, también la Biblia menciona que hay muchos milagros que Jesús hizo que no llegaron a registrarse en los libros porque no habría libro que pudiera contener tantos milagros que Jesús hizo. Pero vamos a ver algunos que están en la palabra. Por ejemplo, cuando Jesús sanó al leproso, en Marcos 8, del 1 al 3, dice que Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. La hija de Jairo, la historia la encontramos en Marcos 5, 38 al 42. Dice así, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús hizo milagros imponiendo las manos. De hecho, la gente le pedía a Jesús que impusiera las manos. Mira lo que dice otro ejemplo cuando sanó a un sordo mudo. En Marcos 7, 32 al 35 dice así, y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Al momento fueron abiertos sus ojos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Más adelante, en Marcos 8, cuando Jesús sana a un ciego, dice que le traen un ciego y le rogaron que le tocase. Y Jesús puso la mano sobre sus ojos y le sanó. Jesús en muchas oportunidades lo vemos imponiendo las manos. Y el hecho de imponer las manos, así como dijo Jesús, pondrá las manos sobre los enfermos, me habla de trabajo, habla de esfuerzo, habla de un requerimiento, que también hay un trabajo de por medio que tiene que ver con nuestra acción. El poder de Dios te va a acompañar, el poder de Dios va a operar, pero cuando impongan las manos se va a desatar. Y así como vieron hacer a Jesús, así lo hicieron también los discípulos. Imponían las manos para que los enfermos sanaran. Miren lo que dice Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Vemos en todo el libro de Hechos que los apóstoles cumplieron lo que Jesús les dijo, lo que les mandó a hacer. Y así también lo hicieron. Ellos impusieron las manos y cosas sobrenaturales sucedían. Y yo quiero declarar algo sobre ti, que así como dicen Hechos, próximamente vamos a poder decir, y por la mano de los alumnos de la ADL, por la mano de los hijos del amor de Jesús, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, porque así Dios te va a usar a ti. Y también vemos en la palabra que Jesús también sanó de otras maneras. Jesús también, cuando oró por los 10 leprosos, fue a distancia y por la palabra que le sanó. La mujer con flujo de sangre le tocó a él. Otros hacían lo que sea por tocar a Jesús y por recibir un milagro.
porque Jesús también lo hizo de otra manera, porque Él es soberano y vemos que sanó de maneras muy creativas, porque una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a ser dependientes. Tal vez Dios nos va a llevar a hacer cosas cada vez más osadas, pero tenemos que empezar por la primera instrucción, imponer las manos. Si nosotros somos fieles en una instrucción para obedecer algo pequeño, Dios nos podrá ir llevando a más. Así que atrévete a imponer las manos para que los milagros sucedan. La segunda razón que mencionamos por las cuales se imponen manos es para impartir el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Y quiero leer dos textos. El primero está en Hechos 8, 14 al 17. Dice así: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Los apóstoles imponen las manos y reciben el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu de Dios. En otro versículo, la historia está narrada en Hechos 19, del 1 al 7, dice que Pablo se encontró con creyentes, con gente que había creído, con unos discípulos, y les preguntó, ¿ya recibieron al Espíritu Santo? Y ellos le dijeron, ni siquiera nos han dicho si hay un Espíritu Santo. Entonces dice así la palabra: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Sin embargo, es importante notar que así como sucedió con las sanidades, que ocurrieron algunas a través de la imposición de manos y otras no, también lo mismo pasa con el derramamiento del Espíritu Santo. De hecho, el primer derramamiento del Espíritu que vemos en Hechos 2 dice que estaban unánimes, estaban en una casa y el Espíritu Santo irrumpió sobre ellos. Nadie puso las manos, sino que Dios directamente envió el Espíritu de Dios. En Hechos 10, 44 vemos la palabra, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. ¡Qué tremendo! Y la razón número 3 por la que vimos que se imponen las manos es transferir autoridad y bendición bajo cobertura. Lo vemos desde el Génesis. Este principio no es solo del Nuevo Testamento a raíz de Jesús, sino que desde el principio en Génesis, Jacob en el capítulo 48 bendijo a sus descendientes y bendijo a sus hijos y bendijo también a sus nietos. Dice en el versículo 14 del capítulo 48: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adredes, aunque Manasés era el primogénito. Cuando impuso las manos, ese hombre estableció una bendición especial en cada uno y determinó algo, ni siquiera algo genérico, sino algo específico, que determinó al poner la mano derecha sobre Efraín, determinó que él iba a ser mayor, que la bendición iba a ser mayor, porque así Dios lo había establecido. Y de hecho en la palabra Jacob lo menciona, Israel lo menciona y dice que él será doblemente fructífero. Cuando impuso las manos estaba estableciendo una bendición especial y particular de Dios sobre sus nietos y sobre sus descendientes. Cuando Moisés estableció a Josué como un sucesor, dice la palabra que también Jehová le mandó a Moisés a que tomara a Josué, y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. También todo el liderazgo en la iglesia primitiva y las autoridades se establecen con imposición de manos. Vemos que el nombramiento de los primeros diáconos dice que crecía el número de los discípulos. En Hechos 6 del 1 al 6 crecía y se multiplicaba el número de los discípulos. Entonces los apóstoles ya no alcanzaban a servir las mesas, a atender a toda la gente, y dijeron: vamos a seleccionar personas llenas del Espíritu de Dios, con entendimiento, con sabiduría, y vamos a encargarle el trabajo de servir las mesas para que podamos dedicarnos a la palabra, a la oración, a la enseñanza. Y dice
que presentaron a estos hombres delante de los apóstoles y ellos les impusieron las manos y los establecieron como líderes y los enviaron a cumplir una instrucción, una tarea. También vemos en 1 Timoteo 5:17 al 22 que Timoteo estableció autoridades por las cuales impuso las manos y les advirtió que no lo hagan a la ligera. Vamos a leerlo. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Y mira esta parte que es importante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Timoteo le está advirtiendo que imponer las manos para establecer a alguien en autoridad no es algo para tomar a la ligereza. No es algo para hacer de manera parcial. Impongo las manos y que Dios te ayude. Para nada. Le está diciendo es importante, es una parte esencial. Y como futuro líder quiero decirte que una de las cosas que tienes que hacer es hacerlo guiado por Dios. Si vas a imponer las manos para establecer personas, para enviarlas a aperturar grupos el día de mañana, no lo hagas con ligereza. Sé dependiente del Espíritu de Dios. Sé dependiente de tus pastores, de tus líderes, quien esté bendiciéndote y dándote cobertura, porque así, de esa manera, es el orden que Dios le estableció. Así lo hizo Jesús. Mira lo que dice la palabra en Lucas 6. Dice: en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y ahí Jesús les envió, los estableció y los envió a trabajar, a ir y a ser discípulos. Si Jesús, siendo Jesús, pasó toda la noche orando y buscando a Dios, buscando al Padre para poder orar, imponer las manos sobre esos hombres y establecerlos como discípulos y enviarlos. Nosotros debemos hacerlo de la misma manera. ¿Qué quiero decirte? No cualquier persona que llegue a tu grupo de amistad tienes que decir: listo, te impongo la mano y vas a ser mi discípulo. No, hay un recorrido, hay un tiempo de fidelidad que estos hombres pasaron al lado de Jesús, dejaron cosas, se capacitaron, estudiaron, se formaron para poder después recibir esa autoridad y esa autoridad delegada y esa imposición de manos para establecerles bajo la bendición de la cobertura. No se trata de nombrar a la ligera, se trata de ser dependientes del Espíritu de Dios. Sé que muchas personas el Espíritu Santo va a traer para que tú les formes, pero debes ser dependiente del Espíritu de Dios para formar tus discípulos, de escuchar el consejo de tus apóstoles, de tus pastores. No te apresures a nombrar gente y no te apresures a esperar ser nombrado. Camina, sé fiel, sigue creciendo, sigue buscando que a su debido tiempo el Señor te va a establecer. ¿Verdad que sí? ¿Qué les parece si oramos? Porque una de las cosas que también debemos renunciar cuando hablamos de la imposición de manos es al orgullo, es a la vanagloria, es al tener miedo a quedar expuesto, que si oro y la persona no sana, que si oro y la persona se queda igual. ¿Cuál es el problema? Es el Evangelio de Jesús, no es tu propio Evangelio, es el que estás predicando. Atrévete, sé obediente al Espíritu Santo para que Él pueda ir confiándote más. De hecho, la Biblia también menciona que Jesús en su ciudad, en Nazaret, no pudo hacer muchos milagros y que estaba asombrado por la incredulidad de esa gente. Y a sus discípulos, cuando no podían echar fuera un demonio, les dijo: ese género no sale sino con ayuno y oración, el género de incredulidad. Si hay algo que debemos despojarnos nosotros, es de la incredulidad
y del orgullo, el temor a pasar vergüenza, el temor que me lleva a no querer exponerme. Porque te aseguro que si vos te atreves a creerle a Dios, Él te va a sorprender. El respaldo de Dios será tremendo y poderoso en tu vida. Y así como dice la palabra en Lucas 4:40, al ponerse el sol, la gente de toda la aldea llegó ante Jesús a sus parientes enfermos. Cualquiera que fuera la enfermedad, el toque de su mano los sanaba a todos. Esa misma unción y ese mismo poder estará en ti. Atrévete a creer y ponte a trabajar. Empieza a buscar, empieza a detenerte, a orar por esas personas que necesitan recibir un milagro, porque el Espíritu de Dios te va a usar. Señor, te damos gracias porque tú confías en nosotros, papá. Gracias porque confiaste en mí para delegarme autoridad, para ungirme. Gracias porque confiaste, Señor, en mis manos para sanar, para echar fuera demonios, para liberar, para que la llenura de tu Espíritu se derrame sobre las personas. Señor, te doy gracias y yo creo que esa unción está sobre mí. Renuncio en esta hora a la incredulidad. Te pido perdón, Señor, porque he dejado por mucho tiempo que la incredulidad me detenga. En muchas oportunidades no he orado por milagros, por temor a que no suceda, porque no he creído que en tu poder. Señor, yo te pido perdón y renuncio a la incredulidad en todas sus formas. Las dudas, las irrealidades, todo eso hoy se cae de mi vida. Lo quito de mi corazón y declaro que tú eres el autor y el consumador de la fe y que mi mirada está puesta en ti. Por lo tanto, Señor, yo creo que tú vas a usar estas manos, yo creo que tú vas a usar mi boca para sanar y liberar a muchas personas. Señor, renuncio en este día a la pereza, a la comodidad, porque estoy dispuesto a trabajar y esforzarme para imponer las manos sobre otras personas y que tu poder se derrame de manera sobrenatural. Señor, renuncio al orgullo. Te pido perdón por la soberbia. Te pido perdón, Señor, por la vanagloria, por esconderme en una fachada. Señor, te pido perdón porque dice la palabra que tú te expusiste por completo. Y a veces a mí me da temor quedar en vergüenza o quedar en ridículo. Señor, te pido perdón por eso. Y te pido, Espíritu de Dios, que venga sobre mí espíritu de humildad. Espíritu de humildad, ven. Señor, estoy dispuesto a salir de mi comodidad, a romper, Señor, con la hipocresía, con las estructuras, para ir por otros. Señor, te amo y quiero que me uses. Quiero que ese poder que operó en ti opere también en mí. Estoy listo para imponer las manos y sanar enfermos y echar fuera demonios, y que el poder de tu Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, venga sobre muchas personas. Señor, seré obediente a tu mandato y sé que me llevarás a cosas mayores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendigo, amado de mi corazón. El Espíritu de Dios está en vos. Impone las manos y comenzá a testificar lo que Jesús ha hecho en tu vida y lo que Jesús puede hacer en la vida de las personas.